Estamos estudiando la promesa de Dios. Hay un número de promesas y podemos leer de las promesas plural de la Biblia, pero en nuestro estudio durante esos días hemos enfocado la atención específicamente en la promesa hecha a Abraham, es decir, de bendecir a todas las naciones por medio de la simiente o la descendencia de Abraham, de Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Nuestro tema el día de hoy, las promesas del nuevo pacto dieron por viejo el primer pacto. Y para repasar brevemente, una pregunta: ¿cuál es el mensaje principal de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo sería posible resumir en algunas palabras breves el mensaje de la Biblia? Y obviamente hay varias posibilidades. Me gustaría decir, es un mensaje acerca de Cristo, o es un mensaje enfocado en el propósito eterno de Dios. Pensando en la necesidad del mensaje, el motivo de la Biblia es de presentar en nuestras vidas, en nuestras mentes, de poner en claro, hay en este mundo un conflicto. Con la entrada del pecado de Génesis capítulo 3, tenemos a un lado el pecado y la muerte, y otro lado la gracia y la vida. Y Dios siempre quería bendecir el mundo mediante la simiente de Abraham. Siempre se centra el mensaje en Cristo y dice para todos. Este era el tema de nuestro primer estudio. La ley siempre era temporaria y el propósito de la ley era llevar a los judíos a Cristo. Pero bíblicamente no hay un texto bíblico que dice que los cristianos recibieron la ley. La ley siempre era el plan de Dios para los judíos. ¿Y qué dice el texto de Gálatas capítulo 3? Nuestro segundo estudio, para llevarlos a Cristo. Y por eso anoche estudiamos Cristo cumplió la ley. La ley fue quitada por la cruz, por la obra salvadora de Jesucristo, y Cristo en la cruz anuló el poder del pecado en las vidas de nosotros cristianos. El nuevo pacto, entonces, estudio el día de hoy, el nuevo pacto es el pacto de Cristo. Y las promesas del nuevo pacto para todos dieron por viejo el primer pacto hecho con los judíos. Y por eso en este diapositivo ustedes pueden ver cuál es el mensaje de la Biblia. Es un mensaje enfocado en la importancia de Cristo, el propósito eterno de Dios, como dice el texto de Efesios capítulo 1, un texto favorito para mí siempre, de Efesios 1, 9, 10, 11. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, en Cristo. Asimismo tuvimos herencia. Y por eso en la primera parte de Efesios capítulo 1 podemos ver siempre Dios estaba haciendo su obra salvadora por medio de Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Nos escogió en Cristo. Nos predestinó por medio de Jesucristo. Nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Y por eso el mensaje tiene que ver con
la venida de Cristo a este mundo. Este tiene que ver con el plan eterno de Dios y es importante notar dos grupos, es decir, para todos o específicamente para los judíos. La promesa, Abraham, para bendecir a todos. La ley a los judíos. Cristo cumplió la ley fue quitada y ahora tenemos el nuevo pacto, las promesas del nuevo pacto para todos, judíos y gentiles. El poder del evangelio, Romanos capítulo 1, versículo 16. Y las promesas del nuevo pacto dieron por viejo el primer pacto, hecho con los judíos. Y para entender mejor esta parte de nuestro estudio, vamos a pasar nuestro tiempo esta mañana en el libro de Hebreos. De primero, podemos notar de Hechos, capítulo 8, versículo 1 a 6, pero específicamente 8:1. Ahora bien, no hay duda, no hay una dificultad de nuestra parte de entender el mensaje del libro de Hebreos, porque dice así, 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, es decir, Jesucristo. Él es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, es decir, tabernáculo celestial. Y este es un resumen de capítulo 5 a 8, 5 a 7. A continuación, capítulo 8, podemos notar, versículo 6, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Cristo es un mejor ministerio. Él es un mejor ministro. Es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y podemos notar un tema del libro de Hebreos. Otro texto importante para introducir nuestro estudio, Hebreos capítulo 9, versículo 15 en adelante. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Fíjese bien, el impacto de la muerte de Jesucristo no era solamente para los del Nuevo Testamento, del primer siglo, para nosotros cristianos. Pero ¿qué dice? Para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto. La ley no tenía la capacidad de resolver el problema del pecado, de perdonar los pecados. Pero dice el texto que en la muerte de Jesucristo podemos ver el plan de Dios para redimir los pecados cometidos bajo el primer pacto. En la lectura, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, es decir, la promesa hecha a Abraham. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y por eso podemos ver la importancia de la cruz, la muerte del testador. Y otra vez la insuficiencia del Antiguo Testamento en cuanto al pecado. 10:4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En cuanto al acceso a Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios estaba presente en medio del pueblo, en el tabernáculo, pero no había un acceso personal. Solamente de la parte del sumo sacerdote, una vez cada año. Pero dice el texto de 10:19, así que hermanos tenemos libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vamos a regresar al texto. Y también en cuanto a las promesas o la promesa. Dice el texto de 36, dice, pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O dice el texto de 11, 39 y 40, ninguno de ellos, referente a las personas mencionadas, es decir, del Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 11, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, nunca de ellos, ninguno de ellos, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos, los héroes del Antiguo Testamento, ¿qué dice el texto? Ellos no recibieron lo prometido, porque Dios tenía otro plan. Y esta noche, en nuestro estudio brevemente del libro de Hebreos, vamos a notar el poder de la muerte de Jesucristo y la insuficiencia de la ley. Y por eso dice el texto de Hebreos, capítulo 8, versículo 7. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Y versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este es nuestro estudio esta mañana. Y en Cristo Jesús tenemos el poder, la capacidad de resolver problemas de los pesos de la vida y el pecado en nuestras vidas para alcanzar la gracia de Dios. Y por eso, solamente pensando en un estudio breve, ¿por qué quisiéramos regresar al primer pacto? Porque dice el texto de Hebreos, otros textos, otras partes de Hebreos, en Cristo tenemos la revelación completa de Dios, la palabra del Hijo. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice el texto? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, varias personas, varios profetas, muchas veces, muchas maneras, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Y tenemos la palabra del Hijo. Y es la palabra completa. Es la revelación completa. Y por eso dice 2:1-4, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles del Antiguo Testamento fue firme, toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo quiero prestar la atención a la palabra, la revelación completa de Dios. Y dice el texto de Hebreos 2, también 14 en adelante, específicamente 17 y 8, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Cristo es un nuevo sumo sacerdote. Es un sumo sacerdote fiel y también es un sumo sacerdote misericordioso. Y es misericordioso porque Él puede entender nuestra experiencia de la naturaleza humana. Pero es fiel porque Él también tiene la naturaleza divina. Y por eso es fiel y misericordioso. Y el resultado de Hebreos capítulo 12, 1-2, en Jesucristo es posible despojarnos de todo peso y del
pecado que nos asedia. El pecado, porque Dios es fiel, los pesos, porque Dios también, por medio de Jesucristo, tenemos un sumo sacerdote misericordioso. Y por eso es importante notar la venida del nuevo pacto de Hebreos capítulo 7, 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si era posible llegar a la perfección por medio del Antiguo Testamento, por la ley, por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? ¿Cuál es la conclusión? No era posible recibir las bendiciones del Señor. No era posible ser perfeccionado. No era posible ser una persona aceptable a Dios sin mancha, sin pecado, para ayudarnos con nuestros pesos. No era posible. ¿Cuál necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? 12. Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y es imposible aceptar a Cristo, nuestro sumo sacerdote, y a la misma vez pensar que debemos seguir la ley. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y regresamos al capítulo 8, versículo 1, 6, 7 a 13, el capítulo entero. Solamente otra vez un mediador del nuevo pacto, mejor ministerio, mediador de un mejor pacto, mejores promesas. Y obviamente dice, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por eso, para entender mejor el punto del escritor de Hebreos, debemos notar las incapacidades del Antiguo Testamento, de la ley. Lo prometido no fue recibido por los del Antiguo Testamento. Otra vez, 11, 39, versículo 40. Ninguno de ellos recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor. O dice el texto de capítulo 12, podemos ver el mismo tema. Y por eso me gustaría otra vez mencionar algunos beneficios específicos resultantes de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Número 1, acceso al trono de Dios. 10, 19 en adelante. Tenemos libertad para entrar a la presencia, la misma presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que nos abrió. Y dice 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos acceso. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, esta mañana oramos. ¿Y oramos con dudas? ¿Dios está escuchándonos o no? ¿Esta es la actitud? No. Tenemos acceso. Tenemos acceso total. Dice libertad para entrar. Podemos presentarnos ante el trono de Dios por medio de Jesucristo.
tenemos acceso, podemos confiar en nuestras oraciones, la relación establecida con Dios por medio de Jesucristo, nuestra paz, en la relación vertical, nuestro estudio anoche de Efesios capítulo 2. Y en Cristo vamos a recibir la promesa. La promesa hecha a Abraham tenía que ver con la simiente, es decir, Cristo. Y por eso tenemos acceso a la vida, la eternidad, de ser una parte del cuerpo de Cristo, de recibir la promesa, de recibir lo prometido, solamente en Cristo. Y 12, 1 y 2, es posible resolver el problema del pecado. No era posible con los sacrificios del Antiguo Testamento, de toros, la sangre de animales, pero en Cristo es posible. Tenemos rendición total, tenemos confianza, justificados por la fe. Y por eso dice, despojémonos de todo peso del pecado, que no se selle. ¿Es posible en Cristo? ¿Es posible en Cristo? Así es. Así dice la Biblia. De pecados, de pesos, las dificultades de la vida. Vamos a experimentar dificultades, sí, pero ¿qué dice el texto? De 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay bendiciones maravillosas en Cristo. Y además, hay de vez en cuando dificultades con cansancio, con desánimo. ¿Y qué dice el texto? De 12:3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre en Cristo tenemos ánimo, tenemos esperanza, tenemos aliento. Estamos compartiendo este día un aliento espiritual en Cristo, observando juntos la cena, recordando, pensando en cosas importantes. Pero estas son las cosas de veras, las cosas de Dios, pensando en la promesa. Hemos experimentado un cambio de nuestras vidas. No tenemos una vida igual a nuestra vida anterior. En Cristo, no solamente tenemos un nuevo pacto, mejor mediador, mejor ministerio, mejor ministro, mejores promesas. Hermanos y hermanas, tenemos la mejor vida. Tenemos una vida cambiada porque hemos recibido la promesa, es decir, la gracia y la verdad de Dios, de Juan capítulo 1:17, o específicamente de Hebreos capítulo 12:15, mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos la promesa. Y comenzando de 12:18, tenemos un contraste de dos montes o de dos pactos. La descripción del monte Sinaí, el sonido de la trompeta y la voz que hablaba, y miedo tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado, temblando. Esta no es la experiencia de nosotros el día de hoy. Al contrario, de 12:22, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos. Y mire específicamente de 23, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada. Esta es la bendición de ser un cristiano. Hay un contraste
entre los dos pactos. ¿Y cómo es posible recibir la promesa de Dios? No por medio del Antiguo Testamento. Lo prometido no fue recibido por los del Antiguo Testamento, solamente en Cristo. Y por eso la pregunta final en nuestro estudio el día de hoy. Hermano y hermana, amigo y amiga, gracias por estar con nosotros por Zoom. En un sentido es una presencia virtual. Es una frase interesante, una presencia virtual. Pero otros de ustedes presentes con nosotros por medio de Facebook Live, muchas gracias. Gracias por compartir el estudio de la palabra con nosotros. Pero el estudio de la palabra no sirve nada sin establecer, sin hacer la pregunta, ¿cuál es el impacto en tu vida, en mi vida? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros y usted específicamente, ¿has recibido la promesa? ¿Has recibido la promesa de salvación en Jesucristo? ¿Está experimentando los beneficios de la promesa de Dios? ¿Has experimentado en su vida, en tu vida, la obra salvadora de Dios por medio de Cristo? Espero que sí. Espero que sí. Y con cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa incierta en tu vida, queremos estudiar lo que dice la Biblia juntos. Y los hermanos de Pilanquí, los evangelistas, los líderes de las iglesias, su servidor. Pero para la mayoría de ustedes presentes en Zoom o presentes en Facebook Live, sería mejor hacer contacto con los hermanos de la iglesia Nevada y podemos entender los pactos, la promesa y cómo recibir la promesa del Señor. Muchas gracias por compartir 4 días con nosotros en esta conferencia bíblica para entender la pregunta principal, cómo participar en la promesa de Dios. Dios le bendiga ricamente en su deseo de seguir a Cristo y hacer las cosas aceptables, agradables a Dios. Dios le bendiga ricamente.